no deseada por parte de sus conocidos, por lo que James prefirió quedarse en casa para evitar las constantes miradas comprensivas, mientras que mi esposo normalmente se encargaba de los recados cuando estaba presente, asegurándose de que James estuviera. Nunca lo dejé desatendido. Las circunstancias exigieron que realizara la tarea solo esta vez, aunque estaba aprensivo. Sabía que estaba lejos de estar indefenso. Su dependencia del tanque de oxígeno era principalmente para asistencia respiratoria y seguía siendo capaz de manejar muchas tareas de forma independiente antes de partir. Le recordé a James que usara el aire acondicionado según sea necesario, enfatizando la importancia de conservar la electricidad. Con eso me embarqué en mi viaje de compras. Transcurrió sin incidentes. Al regresar a casa con las compras varias horas después, noté que el tiempo había pasado de temprano en la mañana a tarde al hablar con el médico. El esposo se enteró de que la edad avanzada de James podría haber causado EOS, su sensibilidad al calor y el temblor de las manos y el de cabeza fueron inicialmente descartados como signos típicos de envejecimiento. Sin embargo, la aparición de convulsiones provocó atención médica inmediata y posterior hospitalización para realizar pruebas exhaustivas que llevaron al estado actual de las cosas. Al recibir esta explicación de mi esposo me atreví a plantear una pregunta audaz: es muy poco probable que la fuente de alimentación dispositivo fallara si no tomáramos precauciones para asegurarnos de que el enchufe no se desconectara accidentalmente. El ceño de mi esposo se frunció mientras profundizaba en pensamiento profundo. Tienes razón, es improbable que se desenchufe por sí solo. Regresé a casa para volver a verificar y el enchufe todavía estaba firmemente en su lugar, confirmó, y luego me perplejo por la revelación de mi esposo. Él había regresado a casa para hacer los arreglos por la hospitalización de James y descubrió que a pesar del corte de energía el enchufe permanecía intacto. Su mirada luego se agudizó mientras se giraba hacia Amelia. Era evidente que ella estaba ocultando algo, pero no podía comprender la razón detrás su repentino enojo. De repente mi esposo estalló dirigiendo su frustración a Amelia. Cortaste el interruptor, no hablaste. Amelia. La voz de mi esposo cortó el tenso silencio. Sorprendida, Amelia comenzó a temblar tratando de formar palabras que se negaron a materializarse audiblemente. Mi esposo entonces sacó algo de su bolsillo, un objeto que había provocado él. Intentó repetidamente contactarnos a todos y él fue el primero en recibir la llamada. Al regresar a casa para prepararse para la hospitalización de James, mi esposo inmediatamente sintió algo. Señorita, al abrir la puerta, se encontró con una opresiva ola de calor. El vestíbulo de entrada permaneció envuelto en la oscuridad, las luces no respondían al darse de que el corte de energía se extendía por toda la casa. Realizó una inspección minuciosa para confirmar que todos los aparatos eléctricos estaban realmente apagados y corrió hacia el disyuntor y descubrió que estaba apagado deliberadamente, un descubrimiento que lo dejó sorprendido y sospechoso al recordar nuestra casa. Medidas de seguridad, incluidas cámaras instaladas de un incidente robo anterior. Mi esposo decidió investigar más a fondo. A pesar de nuestros esfuerzos para ahorrar costos, las cámaras de seguridad se han conservado para la seguridad de todos en el hogar con instrucciones estrictas de no quitarlas. Razonó que las imágenes que conducían al corte de energía podría proporcionar información crucial. INSAT restauró rápidamente la energía. Procedió. Revisar las grabaciones. Tengo las imágenes aquí. Las transferí para mostrárselas a ambos en la habitación del hospital. Anunció mi esposo sacando su teléfono móvil con unos pocos toques. Mostró las imágenes transferidas. La escena se desarrolló con una vista familiar de la entrada de nuestra casa minutos después de mi partida. Para mi asombro, Amelia. Una aparición inesperada, llamando mi atención involuntariamente usando su llave, entró a la casa. Su comportamiento era extrañamente cauteloso, como si se estuviera asegurando de que realmente me había ido. Entonces mi esposo cambió las imágenes a una cámara ubicada dentro de la entrada. El disyuntor de nuestra casa está ubicado cerca del techo, encima del zapatero. Explicó que, con incredulidad como Amelia, usando una silla destinada a ponerse los zapatos, extendió la mano y abrió la tapa del disyuntor. ¿Qué diablos estás haciendo? No pude evitar gritar aunque anticipé sus acciones. La cámara equipada con reconocimiento de sonido capturó sus siniestros susurros en medio de los ruidos de movimiento. Este es el viaje rompedor, sí.
Refrigerador se detiene. Emma se calmará un poco. Su risa escalofriante reverberó a través del silencio. Habitación del hospital, considérelo mi regalo para usted, su favorito, ya que las imágenes concluyeron al darse cuenta de que Amelia había apagado deliberadamente el disyuntor, dejándonos a todos sin palabras e inmóviles con el disyuntor apagado. El suministro de energía de la casa había cesado, sin duda causando que el contenido del refrigerador en las horas previas al descubrimiento de mi esposo, su entrada frenética a la habitación del hospital traicionó su falta de conciencia sobre el peligro potencial en el que había puesto a James. Se sintió como una forma cruel de castigo dirigido a mí, pero su posterior fue increíble. Se debe a tu constante molestia sobre ahorrar electricidad, replicó Amelia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras buscaba justificar sus acciones. No sabía que James estaba en casa, asumí que había salido contigo, tú eres el culpable de dejarlo atrás, reiteró mostrando. Sin remordimientos nunca anticipé este resultado. Su defensa entre lágrimas solo. Mi ira entrando sigilosamente como un ladrón para apagar el interruptor. James sobreviviendo fue nada menos que un milagro. ¿Y si algo le hubiera sucedido a papá a pesar de mi necesidad de culpar a Amelia? Ella respondió con vehemencia, pero es tu culpa recuperar mi teléfono móvil antes de entrar a la casa. Anticipé un mensaje de mí sobre los planes para la cena. Sin embargo, lo que me saludó en la pantalla me dejó atónita. Numerosas llamadas de señorita tanto de mi esposo como de James indicaban que habían estado tratando de comunicarse conmigo urgentemente hace un tiempo. Un escalofrío recorrió mi columna cuando me di cuenta de que mi teléfono había sido configurado en silencioso mientras conducía y en mi prisa por regresar a casa rápidamente me había olvidado de volver a encenderlo. Ajeno a las llamadas entrantes, una ominosa sensación de prohibición se apoderó de mí apresuradamente. Llamé a mi esposo pero la línea permaneció sin respuesta, amplificando mi creciente ansiedad con dedos temblorosos. Marqué el número de James como último, esperando una respuesta tranquilizadora. Marqué el número del hospital, mi corazón latía con aprensión cuando la recepcionista respondió. Luché por mantener la compostura mientras preguntaba sobre la condición de James. James está actualmente hospitalizado. No puedo brindar más detalles por teléfono. ¿Podría venir al hospital? Me informó la recepcionista después de ser transferido a varios departamentos. Recibí inquietante noticia y sentí una ola de temor. Yo estoy en camino, respondí rápidamente girando la llave en el encendido para reiniciar el auto. El vehículo pareció hacer eco de mi urgencia mientras navegaba por las calles congestionadas. James había estado perfectamente bien cuando me fui despidiéndome como siempre pude. No puedo evitar el arrepentimiento de dejarlo. Preguntándome cómo había terminado en el hospital tan repentinamente. Al llegar al hospital seguí las instrucciones para llegar a la habitación designada. La tensión se apoderó de cada paso por el pasillo. Abrí silenciosamente la puerta y me encontré con el vista inesperada de mi esposo a quien no había podido localizar. Intercambiamos miradas sorprendidas y él me que había estado en el hospital esperando los resultados de las pruebas de James, lo que explicaba su indisponibilidad. Yo tampoco pude comunicarme con usted, agregó. Está bien. Entonces, ¿cómo está James?, preguntó, lo que me impulsó a girar mi mirada hacia la cama donde James dormía aunque su tez parecía ligeramente pálida. Está respirando. Mi preocupación parecía constante. Está bien, no hay nada de qué preocuparse, está aquí para algunas pruebas de rutina, respondía. Una sensación de alivio me invadió al escuchar a mi esposo asegurarme que James estaba fuera de peligro. Una ola de alivio me invadió, sin embargo, la pregunta de por qué James había sido hospitalizado permaneció en la de mi lengua. Antes de que pudiera expresar mi pregunta, la puerta de la habitación se abrió. Se abrió con una fuerza repentina. Amelia corrió con los ojos abiertos con miedo sin prestar atención a nuestra presencia mientras se lanzaba directamente hacia la cama de James. Al verlo tirado allí, dejó escapar un grito desgarrador. ¿Qué pasó? Papá. Voz hizo eco con pánico, lo que provocó que mi esposo se apresurara a su lado en un intento de calmarla para complacerla. Amelia se calmó. Él instó suavemente intentando alejarla de la cama. Finalmente, sus gritos frenéticos disminuyeron solo para ser reemplazados por una mirada dirigida directamente a mí seguida de un torrente de palabras acusatorias. ¿Qué
Mientras estabas con él, su intensa emoción me abrumó dejándome sin palabras cuando mi esposo intervino tratando de disipar la situación. Sin embargo, la ira de Amelia permaneció directamente enfocada en mí, atrapada en un torbellino de confusión. Luché por comprender la situación que se desarrollaba ante mí. James necesitaba oxígeno, pero la repentina hospitalización parecía inexplicable.